Bueno, saben que hemos estado leyendo el libro de Efesios y hoy nos toca el capítulo 4. Amoroso Padre Celeste que estás en los cielos, sé tú quien nos enseñe, bendito Padre, danos un corazón contrito y humillado, bendito Dios, para poder aprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy y podamos poner en práctica tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya tienen Efesios capítulo 4. Bueno, en este capítulo 4 empezamos la segunda mitad de la carta, la cual hace hincapié en el caminar del cristiano, o sea, nuestro andar en Cristo. En este andar, pues es en esta tierra porque estamos aquí. A veces pensamos que todas las cosas son espirituales y pensamos que solamente vamos a vivirlas cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer y realizar aquí en la tierra y las otras, pues bueno, ya cuando el Señor quite este cuerpo, ¿verdad?, que perece, y bueno, ya viviremos otras cosas cuando el Señor estemos allá en su presencia. Pero mientras nos toca estar aquí en este mundo, entonces ahora el capítulo 4 nos va a enseñar sobre nuestro andar en Cristo. Vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, aquí en la parte B, donde dice preso en el Señor, Pablo es un prisionero a causa de su posición en Cristo. En Efesios 2:6 pudimos leer, cuando estuvimos leyendo el capítulo 1, que dice que nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿no les parece interesante pensar que Pablo pudo estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero a la vez estaba también sentado en prisión? Entonces es cuando a veces pensamos, ¿por qué si yo estoy en Cristo, por qué tengo problemas? ¿Verdad? Entonces hay cosas que son espirituales y hay otras cosas que estamos viviendo aquí, en este momento, aquí viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Luego dice el versículo, también en la parte C, también el mismo versículo, donde dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ya lo localizaron? Bueno, esta palabra rogar es la misma palabra que podemos encontrar en Romanos 12:1, donde Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Se recuerdan? Lo hemos leído en otras ocasiones. Entonces, esta palabra de os ruego no es un mandamiento que se da como los mandamientos que se dieron en el monte Sinaí, que se los dieron para el pueblo, sino es un ruego que se da para persuadir o para llevar a cabo por amor. Por eso dice, os ruego. Entonces, el andar como es digno no es un mandamiento como tal, sino es algo que nosotros tenemos que hacer por amor, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos acercamos a Cristo? No solamente por recibir algo, un beneficio, sino porque ya hemos recibido muchas cosas de parte de Dios, por eso nosotros le servimos. Entonces dice, os ruego, es por amor, andar como es digno por amor de aquel que ya nos amó primero, ¿sí? Entonces es un llamado a vivir en un nivel que va acorde a nuestro llamado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos hijos de Dios, que ya lo vimos también, es una de las bendiciones que vimos en el capítulo 1, en donde somos adoptados, somos hijos de Dios. Entonces tenemos que andar como es digno de un hijo de Dios. Se siente el peso, ¿verdad? Porque si decimos que Dios es rey, porque es un rey, entonces nosotros tenemos que andar como es digno de un hijo de un rey, ¿sí?
En Filipenses 1:27 dice, solamente que os compartáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Son palabras que enseñó Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Andar como es digno del Evangelio. ¿Quién es el que va a hacer la pauta de cómo vamos a caminar? La palabra de Dios. O sea, no podemos nosotros como seres humanos decir toda la lista de cómo nos vamos a comportar. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que andar a la luz de la palabra de Dios. Es la que nos va a decir cómo nos vamos a comportar aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces Pablo llegó a ponerse como ejemplo. Pablo predicaba Pablo hacía lo que predicaba. Y otro ejemplo, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él fue obediente al Padre. Entonces, dice el mismo Señor Jesús, dijo que ejemplo nos había dado. Entonces, bueno, Pablo se pone de ejemplo y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Lo pueden anotar solamente. Ahora, la forma en que los demás pueden ver nuestro cambio, pues es a través de nuestra manera de vivir. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque en las palabras, pues nosotros podemos decir que el Señor realmente nos ha cambiado, pero nuestros hechos van a decir todo lo contrario. Entonces, ¿quiénes son los primeros que ven los cambios que el Señor está haciendo en nuestra vida? Pues los de nuestra familia, ¿verdad? Ellos son los que pueden pues realmente verificar que realmente nosotros hemos cambiado. No vamos a cambiar por nosotros mismos. Con tanto vamos a ir cambiando, pues conforme nosotros vamos dejando que el Señor actúe en nuestras vidas. Vamos a leer primera de Juan 1, 7 y 8, sin perder Efesios. Primera de Juan 1, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces dijimos que la forma en que los demás pueden ver nuestro cambio es a través de nuestra manera de vivir. Y muchas veces nosotros nos da miedo, ¿verdad? Que sepan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando saben que somos cristianos, pues sus miradas están en nosotros. Y nos da miedo el que seamos señalados y que nos digan, pues no que vas a la iglesia, pues si eres cristiano, mira cómo actúas. Y preferimos mejor ser de la secreta, ¿verdad? Que nadie sepa. Saben y nos ven que salimos, pero pues han de pensar que salimos a pasear. Pero nosotros tenemos que andar en luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Entonces tenemos nosotros que andar en la luz y no estarnos escondiendo, ¿verdad? Dice aquí que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el Señor está actuando y es un proceso, ¿verdad? El cual nosotros tenemos que ir avanzando. Entonces, el Señor viene a nuestras vidas, nos limpia de todo pecado y nacemos de nuevo. En esa vida nueva es donde empezamos a caminar en fe. El Señor va cambiando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros hechos, nuestra forma de ser. Si nosotros dejamos que Él sea quien empiece a actuar, bueno, el Señor empieza a trabajar en nosotros porque Él también nos da esa libre decisión, ¿sí?
Pero si nosotros, dice aquí en primera de Juan, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿nos equivocamos? Sí. Aunque andamos en Cristo, estamos en un cuerpo y estamos en un mundo, ¿verdad? Donde hay tentaciones, caemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón y seguir adelante, ¿verdad? Seguir dejando que sea su Espíritu Santo quien nos esté limpiando y nos esté conduciendo. Entonces, ¿queremos vivir en compañerismo? Sí, ¿verdad? Queremos que haya paz en nuestra casa, queremos vivir en comunión o en compañerismo en el trabajo, queremos vivir en el lugar en donde nosotros nos desarrollamos, queremos estar en paz. Eso es lo que queremos. Pero ¿qué nos dice que tenemos que hacer entonces? Vivir a la luz de la palabra de Dios. O sea, esa es la única forma en donde nosotros podemos estar en comunión. ¿Sí? Vamos al versículo 2 de Efesios. La palabra de Dios dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, la frase que dice con toda humildad quiere decir un corazón o una mente que no sea altiva. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Entonces, nosotros tenemos que andar en humildad, ¿sí? El Señor Jesucristo se caracterizó por la humildad. Él mismo dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Debemos de permitir que el Espíritu Santo nos controle y nos guíe para poder andar en humildad. Por nosotros mismos no podemos andar en humildad, solamente el Espíritu Santo es quien nos lleva a que seamos nosotros humildes. También el versículo nos habla de mansedumbre. ¿Sí? El mismo versículo 2. La Biblia describe la mansedumbre como la disposición a cumplir la voluntad de Dios, sin importar cuál sea el precio o el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios. Una de las personas que fueron o que se caracterizaron por su mansedumbre también fue Moisés. Fue una persona con mansedumbre, ¿sí? Y también pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La frase donde dice: soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿ya lo localizaron? Quiere decir el controlarse a uno mismo en una actitud de amor. Ayúdenme a buscar Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces nos dice que tenemos que soportando unos a otros en amor. No todos pensamos igual, ¿verdad? Pero dice la palabra que somos un cuerpo, y así como somos un cuerpo, somos varios miembros, pero todos somos un cuerpo. Entonces todos pensamos diferente, todos tenemos diferente función, ¿verdad? Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor. Pero aquí agrega Pablo algo más. Dice que también nos debemos de perdonar. Así, de la misma manera en que Cristo nos perdonó, dice: háganlo ustedes. Entonces tenemos que estar en paciencia, en humildad, en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor y perdonándonos, así como Cristo también nos perdonó. ¿Sí? Ya la listita ya va algo larguita, ¿verdad?
Vamos al versículo 3 de Efesios, del capítulo 4. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense que en Juan 17:21 el Señor Jesús oró por esta unidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, tenemos que guardar la unidad en Cristo Jesús. A los creyentes en Cristo se les pide que conserven la unidad. Nosotros, por nosotros mismos, como humanos, no podemos crear la unidad. La unidad ya está. Dios mismo es la unidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y los tres son un solo Dios. Cristo quiere que nosotros guardemos como hijos de Dios, como su iglesia, como su cuerpo, guardemos esta unidad en Cristo Jesús. ¿Sí? El mismo Señor Jesús en otra parte dice que como el pámpano está pegado a la vid, ¿verdad? Así nosotros permanezcamos en Cristo, porque Él es quien da la vida. Entonces, esa unidad ya está, es Dios mismo. Nosotros tenemos que permanecer en esa unidad y mantenerla. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar apegados a nuestro Señor Jesucristo para vivir en esa unidad. Vamos a leer ahora el versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, aquí nos habla de un cuerpo. Aquí se refiere a todos los creyentes en Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, hay muchas iglesias locales, ¿verdad? En otros países, pero todos en conjunto, todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo y que cree en Él, ¿sí? Forman la iglesia. Entonces, somos un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que, como cuerpo, obedecer a quien es la cabeza. Entonces, nosotros tenemos que caminar conforme a la enseñanza o la guía que da la cabeza, que es Cristo. ¿Sí? También nos habla de un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, la obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes en Cristo, que es lo que habíamos visto en el versículo 3, mantener esa unidad. ¿Sí? También nos habla de una misma esperanza. Vamos a leer primera de Juan 5:25. Dice la palabra de Dios, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos una misma esperanza. También sabemos que cuando nosotros morimos, ¿verdad? Nuestro espíritu se va con el Señor. Sabemos que las personas que ya han partido, algún día las vamos a ver, ¿verdad? Entonces tenemos esperanza en Cristo Jesús. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice Pedro que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tenemos una misma esperanza. ¿Sí?
También nos dice en estos versículos que leímos, un solo Señor. ¿Ya lo localizaron? O sea, se refiere al Señor Jesucristo. Su señorío sobre los creyentes es lo que crea y convierte en realidad la unidad en la iglesia. Solo Cristo es el único que puede unir la iglesia, ¿sí? También nos dice que hay una sola fe. ¿Ya lo localizaron? Tiene que haber una base, un fundamento, para que se produzca la adhesión de los creyentes, o sea, la unión de los creyentes. Esa base es la doctrina correcta. Ayúdenme a buscar Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. La palabra de Dios dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, una sola fe está basada en la sana doctrina, o sea, en lo que es la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Porque ¿qué es fe? Es creer. ¿Y en quién vamos a creer? Porque no solamente es creer, podemos creer en muchas cosas o en muchas personas, pero es creer en Cristo. ¿Y quién nos hace creer en Cristo? La sana doctrina, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos va a hacer creer en el Señor Jesucristo. Por eso dice una sola fe, ¿sí? También dice un solo bautismo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, por el cual los creyentes se convierten en una unidad. Y volvemos otra vez, que en Cristo somos uno. Entonces, en Cristo nosotros somos bautizados, Cristo nos bautiza, ¿sí? Para mantener esa unidad. Ahora también nos dice que un solo Dios y Padre de todos. Pues se refiere a la paternidad de Cristo, el que nosotros lo reconocemos a Él como Padre. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Consideramos a Dios como nuestro Padre? ¿Realmente tenemos esa relación con Dios como Padre e Hijo? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él decía, Padre, y decía, yo estoy aquí para hacer no mis cosas, no lo que yo quiero, sino hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Y nosotros también tenemos que estar en esta tierra haciendo lo que nuestro Padre quiere que hagamos, lo que nos ha mandado a hacer. ¿Y qué es lo que nos ha mandado a hacer? Predicar el Evangelio. Entonces tenemos nosotros que ponernos a meditar y decir realmente, yo digo que Dios es mi Padre y me comporto como su hijo, realmente me sujeto a mi Padre. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace esos cambios en nosotros. Dejemos que Él sea el Señor quien nos corrija, ¿verdad? Como un padre corrige a un hijo porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que dejar que sea el Señor quien nos ayude y pedirle al Señor que nada ni nadie nos separe, ¿verdad? Y estar siempre en esa unidad. Para terminar, vimos que debemos de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar en luz, que es andar a la luz de la palabra. Andar en humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor y perdonarnos también los unos a los otros. Tenemos que mantener la unidad, tenemos que estar conscientes de que somos uno en Cristo. Aunque somos muchos miembros, aunque cada quien tiene su forma de pensar, tenemos diferente carácter,
¿verdad? Pero somos parte de un cuerpo. Somos parte, ¿verdad? Tenemos el mismo espíritu, porque una de las bendiciones es que somos sellados, ¿verdad? Por el Espíritu. Somos bautizados. Entonces, tenemos que mantener, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos esa unidad, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor Jesús ya vimos que oró para que nosotros seamos uno en Él, así como Cristo es uno en Dios, nosotros también seamos uno. Entonces, que eso sea una oración, ¿verdad? Una petición de pedirle siempre al Señor Jesús que nos permitan seguir en esa unidad, que Él es nuestra cabeza, porque nosotros somos el cuerpo, y que nosotros aprendamos a vivir en esa humildad, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que sin Él no somos nada, porque todo, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo Jesús. Entonces, que sea nuestra petición, ¿verdad? El estar siempre en unidad, en amándonos los unos a los otros. Dios les bendice.